¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión que surge a partir del judaísmo, mientras los judíos estaban bajo la dominación romana. En el año 63 a.C., los romanos comienzan a tener contacto con los judíos y termina estando Judea bajo el dominio de un procurador romano. Muchos de los judíos esperaban un Mesías, sin embargo no todos ellos lo esperaban. Es así como surgió la figura de Jesús en Galilea, Jesús el Nazareño. Él no intentaba minar la religión tradicional. Sin embargo, buscaba la transformación íntima de la persona y una relectura de los antiguos textos bíblicos. Llamaba a amar a Dios sobre todas las cosas y como segundo mandamiento amar al prójimo o al próximo como a uno mismo. En el Sermón de la Montaña, Jesús expresa los conceptos éticos básicos de su nueva creencia: la humildad, la caridad y el amor fraterno. Es así como él llama a un reino que es celestial y no terrenal. Muchos pensaban que este era el Mesías que venía a liberar y a defender al pueblo judío. Sin embargo, Jesús recalca que venía simplemente a convertir en el plano íntimo y espiritual. Con esto defraudará a los más radicales. Sin embargo, él se proclama Hijo de Dios, a un Dios que ahora él trata como Padre, cambiando la relación judía respecto a Dios. Así como los radicales se vieron defraudados y no pudieron ver en él un Mesías, los más tradicionales también levantaron sospechas, pues era quien socavaba el respeto hacia la religión judía tradicional. Por otra parte, para los mismos romanos, Jesús podía ser una figura de conflicto, pues podía ser quien volcara el pueblo judío contra Roma. Es por esto que es entregado al procurador Poncio Pilato, quien ordena su crucifixión. Sin embargo, el cristianismo no termina con la muerte de Cristo, sino que sus seguidores comienzan a difundir la noticia de que éste habría resucitado y luego ascendido a los cielos. Y con esto aumenta sus seguidores, se difunden las enseñanzas y el credo cristiano se sigue expandiendo. Pedro, uno de los seguidores de Cristo, habría sido la cabeza de la primera iglesia. Sin embargo, Pablo de Tarso es quien expande las creencias del cristianismo hacia los pueblos no judíos. Él la expanderá hacia Asia Menor y las costas del mar Egeo, incluyendo a los gentiles o no judíos. Utilizó cartas o epístolas para comunicarse con las diferentes comunidades cristianas y fue fundando estas comunidades con pequeñas iglesias para poder mantenerse comunicados y seguir la expansión hacia terrenos no romanos. Las principales enseñanzas de Pablo respecto a lo dicho por Cristo era que Jesús había sido el Hijo de Dios, venido a la tierra para salvar a los hombres de sus pecados y redimir a todos los hombres del pecado cometido a Adán, quien había rechazado a Dios. Su muerte, la muerte de Cristo, había abierto un nuevo comienzo de salvación a todos los hombres y mujeres. Las cartas de Pablo, más los escritos de aquellos que testimoniaban el encuentro con Cristo, fueron recopilados a través del tiempo y se consolidaron en lo que es el Evangelio, o sea, la buena nueva, la nueva noticia que proclamaba Cristo. En las primeras comunidades cristianas se comenzaron a celebrar fiestas comunales o comidas comunales llamadas ágapes o banquetes de amor. En estos banquetes se rememoraba la última cena que tuvo Cristo con sus discípulos antes de su muerte y resurrección. Es a partir de estas cenas que surge el sacramento eucarístico, en torno al cual se reunían las comunidades cristianas y repetían las palabras dichas por Cristo en esta última cena. A través de la repetición de estas palabras es que se transformaba el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo que había sido derramada en la cruz. Estas primeras comunidades tendrán una organización flexible, pero con el tiempo se le irá dando mayor importancia a aquellos que habían seguido más de cerca a Cristo y habían sido los primeros cristianos. Estos empezaron a ser los obispos, sucesores de los 12 primeros apóstoles, y estos iban encabezando las comunidades cristianas, bajo los cuales surgieron con el tiempo los sacerdotes. La actitud de los romanos
respecto a los cristianos fue cambiando con el tiempo. En un principio, este pueblo y los romanos eran tolerantes con todas las religiones, a lo más que éstas amenazaran el orden o la moral pública. Sin embargo, surgieron mitos de que los cristianos, en estos ágapes o banquetes comunales, sacrificaban niños. Por otra parte, la comunicación entre las distintas comunidades cristianas dentro y fuera del Imperio Romano creaban dudas respecto a la fidelidad a Roma. También los cristianos se negaban a adorar otros dioses que no fuera su propio Dios y se abstenían a asistir a festivales públicos que honraban estas deidades. Es así que durante el primer y segundo siglo solo se realizaron persecuciones esporádicas y locales. La persecución a los cristianos comienza con Nerón, quien culpa del fuego iniciado en Roma a los cristianos. Sin embargo, estos primeros cristianos estaban dispuestos a morir mártires por defender su fe. Por lo tanto, estas persecuciones, en vez de socavar la fe cristiana, la va fortaleciendo con el tiempo. El emperador Decio, entre el 249 y el 251, culpa a los cristianos de los desastres que asolaron a Roma en el siglo III. Inicia entonces la primera persecución sistemática a los cristianos. La última gran persecución será realizada por Diocleciano. Sin embargo, a partir de Constantino se proclama el Edicto de Milán, con el cual toleraba la existencia del cristianismo. A pesar de que Constantino se había convertido, será recién Teodosio quien convertirá esta religión en la religión oficial del imperio. Con la caída del Imperio Romano, el cristianismo permanecerá a lo largo de la Edad Media como la religión preponderante de Occidente. Sin embargo, con el tiempo ocurrirá el cisma de la Iglesia y la Reforma protestante. Con esto hay que diferenciar entre dos términos. Los cristianos son todos aquellos que siguen las enseñanzas de la figura de Cristo. Sin embargo, los católicos son los pertenecientes a la primera Iglesia católica.